Pues hoy estamos en la misma tónica que ya comenzamos hace casi un mes, tratando de explorar las consecuencias de las cuarentenas. Y ya hablamos sobre algo de esto en la perspectiva de los colegios, algo de esto en la perspectiva del arte. También estuvimos viendo algunas cosas de estas en la perspectiva de las necesidades alimentarias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es supremamente sensible y es el impacto de las cuarentenas en la niñez. Muy buenas tardes, estimados colegas de la AEP. Muchas gracias por la invitación a los panelistas que nos acompañan hoy. Un saludo cordial y a todos los compañeros maestros y a la audiencia que nos acompaña desde el Facebook Live. Un abrazo cordial desde Valledupar, norte de Colombia. Bueno, el tema es bastante amplio. Vamos a tratar de, en síntesis, desde la perspectiva de las tecnologías de la educación, hacer un breve análisis de 3 puntos que nos preocupan a los docentes que pensamos e investigamos el tema de las tecnologías en la educación. Es claro que esta no es la primera pandemia en la que se enfrenta la humanidad. De hecho, y lamentablemente, con los efectos del cambio climático, los investigadores pronostican que pronto es muy posible que lleguen nuevas pandemias, quizás hasta peores que la actual. Esto no es para alarmar, sino para ser un poco realistas y que de alguna manera este es un preámbulo de lo que nos espera en el futuro. Y para eso tenemos que prepararnos y adaptarnos a este cambio. Pues bueno, siendo esta una de las pandemias que seguramente vamos a vivir, la preocupación es cómo es que vamos a afrontar el reto educativo en medio de la pandemia, cómo lo estamos haciendo y qué problemas estamos encontrando, sobre todo en la primera infancia. Pues resulta que esta pandemia tiene un diferencial con todas las que hemos vivido hasta ahora en la humanidad, y es que el desarrollo tecnológico antes no era el que tenemos hoy. El desarrollo digital, las herramientas digitales, las posibilidades tecnológicas eran bastante menos que ahora. Y encontramos que desde una perspectiva positivista, en medio de la pandemia, todos recurrimos a las tecnologías porque son parte de la salvación, ¿no? Eso creemos. Pero realmente tenemos una problemática inversa que yo la quiero hablar desde 3 puntos de vista. Y el primero es la brecha digital a la que nos enfrentamos en sociedades como la colombiana, el mito de los nativos digitales como un engaño que distrae la verdadera necesidad del desarrollo de competencias en los niños, y el problema de la calidad de la educación al que nos enfrentamos a nivel mundial. Desde la perspectiva de la brecha digital, Colombia viene avanzando, hay que decirlo, con algunos esfuerzos económicos en cuanto a la cobertura de la conectividad y la infraestructura tecnológica. Hace 15 años el acceso era un 40% menor que hoy en cuanto a Internet. Sin embargo, lo que existe hoy en términos de conectividad no es suficiente para cubrir la demanda del sistema educativo de Colombia en pro de meternos en el mundo de la virtualidad. Y este panorama un poco pesimista se ve más agravado cuando analizamos el tema del mito de los nativos digitales. Desde el 2001, cuando Mark Prensky publicó su artículo sobre nativos inmigrantes digitales, en una postura bien interesante donde plantea que estos muchachos que nacieron después del año 80 vienen cambiando, incluso él se atreve a afirmar, la morfología del cerebro y evidentemente pues el comportamiento y la manera como ellos se relacionan entre ellos y con los adultos. Pues muchos estudios desde este año 2001 han devaluado algunos de los conceptos presentados por Prensky, y lo cierto es que hoy tenemos una invasión de nativos digitales que realmente terminan siendo analfabetas funcionales, en el sentido que se relacionan con la tecnología desde el punto de vista del consumo pasivo de contenido, pero no la aprovechan en todas sus posibilidades para desarrollar precisamente el sentido crítico. Y es este sentido crítico que los lleva a consumir de manera inerte una cantidad de información que los invade. Pues en medio de la pandemia tenemos esa otra problemática. Un estudiante que cuando tiene la posibilidad de acceder a las tecnologías se encuentra frente al reto de que sus competencias en cuanto a la producción de contenido, al análisis crítico de la información que recibe,
no son suficientes. Entonces termina de manera muy fácil, termina aburrido frente a las actividades productivas, porque lo de él, o el muchacho nativo digital en promedio, es consumir contenidos y no acceder al posicionamiento crítico o al posicionamiento al juzgamiento de esa información que le llega. ¿Cómo el maestro se adapta y se transforma en cuanto a la sociedad si se lo permite? Pues ese es el esfuerzo que Asómate ha hecho para visibilizar el trabajo del maestro frente a la problemática de calidad de la educación en medio de la pandemia, que es el tercer punto y último que quiero tocar, porque evidentemente la calidad, mírese de donde se mire, la calidad de la educación va a estar afectada con estos niños en la primera infancia, en general todos, y entonces la responsabilidad del maestro aumenta. Evidentemente, el maestro tiene que transformar su práctica pedagógica y son las tecnologías, ahí sí, las que vienen a facilitar la presencia virtual. Entonces, en términos generales, tenemos que ser realistas y el panorama no es tan bueno. ¿En dónde está entonces la perspectiva de mejorar el panorama? En una apertura de la escuela y una apertura del maestro para transformarse frente a estas exigencias y entender o comprender o asumir que las tecnologías no son la solución en sí, las tecnologías son uno de los medios, pero es el saber pedagógico del maestro que utiliza como un medio esas tecnologías las que puede ayudar a que los procesos de deprimento de la calidad de la educación no sean tan fuertes. Continúo planteando desde la línea del conversatorio la infancia vulnerada y la educación popular. Si miramos como plantea el profesor Ernesto, y como muy seguramente nos aclarará ahorita nuestro siguiente correlator, conversador, la infancia en este tipo de procesos de confinamiento empieza a sufrir unas vulneraciones que empiezan a ser más invisibles que antes de que estuvieran confinados. ¿A qué voy? En los talleres que alcanzamos a hacer en esto, cuando se logró abrir la cuarentena en uno de los inquilinatos, les hacíamos la pregunta a los niños de cuál era lo menos agradable que había vivido en esta pandemia y lo más agradable. Dentro de lo significativo está el hecho de que efectivamente estamos asistiendo a unas generaciones que no conviven con sus padres. Muchos niños nos decían que era muy, muy, muy rico haber podido estar con su papá, con su mamá durante mucho tiempo porque casi no los veía. O que cuando los veía, porque por lo general son población que es vendedora ambulante, retacadores de todo tipo, población vulnerada, pues no están en la función de padres, sino en la función de que el niño sea útil para conseguir el alimento. Dentro de lo malo, efectivamente, estaba el hecho de que pues la escuela como ese espacio de interacción y de construcción de conocimiento, no solo desde lo escolar, sino desde lo social, se pierde y para ellos es algo muy significativo. Hablaba estos días con algunos compañeros del hecho de que hasta en copiar la tarea en la clase anterior significaba una construcción de conocimiento, en esa interacción de preguntarle al otro qué es lo que toca hacer, que se pierde con la mediación tecnológica, con la mediación del aparato y muy posiblemente mi mamá al lado preguntándome si hice la tarea y yo sin poder decir que no la hice. También la pandemia evidenció y desnudó cómo hay una población que efectivamente no está ingresando a la escuela porque ni siquiera están los índices del DANE ni están ingresando por migración y que en estos momentos pues es difícil poder exigir cualquier tipo de ayuda frente al gobierno y pues que ellos mismos no quieren ver este problema porque pues las cifras son bien complicadas, ¿sí? En el proceso tenemos niños que nos hemos encontrado después de 2 años y la pregunta frente a la escolaridad es, no, profe, yo estuve viviendo 2 meses en Cali, estuve viviendo 2 meses en Barranquilla, y pues la escolaridad se pierde y pues la oportunidad de que estos muchachos tengan una oportunidad a partir de esa interacción escolar se desdibuja. El día de ayer leía el artículo que sacó Boaventura de Sousa sobre la pedagogía de la pandemia
Y es muy curioso ver cómo la escuela sigue siendo el espacio que amortigua la crisis del sistema y cómo efectivamente en esa demanda se le sigue dejando sola como la responsable de dar respuesta, pero no a quien se le tienen que dar los recursos para que esto funcione. Uno pensaría, por decir, en cuestiones tan sencillas como el hecho de que estos niños están en el centro de la ciudad y sin embargo siguen siendo vulnerados tecnológicamente porque no tienen el acceso a la red, o si tienen el acceso a la red, pues no tienen el instrumento para poder hacer uso de ellas. Caemos ahora en el real de la pandemia frente a nosotros y a los niños, ¿no? Efectivamente, hay más angustia, ¿no? En tenernos encerrados un poco por familia. Y ningún ser humano lo sabe, ¿no? Pero, digamos, imagínense, la hipótesis es la siguiente. Si la pandemia nos llegó a encerrar, a aislar, a cerrar, digamos, la manera cotidiana como nosotros mitigamos la angustia, entonces nos mandó a encerrar con nuestra familia, y eso es algo que quizás muchos padres o madres o niños no están preparados, ¿no? El estar encerrados con ellos mismos, ¿no? Porque quizás hay madres que se juegan solamente el rol de ser mujeres y se olvidan el rol de ser madres, y ahora les ha tocado jugar ser madres cuando toda la vida han jugado el rol de ser profesional o el deseo de ser mujeres, que no está mal, no está mal. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo digamos, el cuento del cuerpo espín, de la familia del cuerpo espín, cómo la familia ahora, obligada a estar encerrada, va a estar tranquila y no se va a angustiar y no va a haber una potencia de su angustia y su real propio, sumado al real externo que angustia y señala la muerte? ¿Cómo, no, cómo enfrentarse a eso, la familia ahora? Si ponemos la analogía de la familia del cuerpo espín, que cuando ellos tienen frío se acercan, pero si se acercan mucho se pullan, pero si se alejan mucho entonces les da frío. Entonces, ¿cómo mitigará eso? ¿No? Pongo un ejemplo sencillo. Eh, Al momento de la pandemia, nos llegó la pandemia y varios colegas nos enfrentamos a la situación, porque como terapeutas, como psicólogos, no podemos éticamente ver a un paciente por teléfono o por internet tan fácilmente. Esto de la pandemia también vino a cambiar rotundamente la manera de producir, de un poco, ¿no? Eh, entonces, nosotros éticamente, muchos colegas de acá de Bogotá y también de la ciudad de Pasto, reunimos un grupo que se llama A Tiempo, empezó con esto de la pandemia, para ofrecer atención gratuita a las personas que se sientan angustiados frente a la pandemia. ¿Y por qué les comento esto? Porque nosotros nos reunimos para preguntarnos cuáles han sido las llamadas, si realmente la gente se ha angustiado, porque hay gente que no se ha angustiado y que incluso la pandemia ha sido para ellos como un refugio. Lo curioso, que les quiero comentar, lo curioso es que la mayoría de las personas que han pedido ayuda han sido por problemas de amor, problemas con la pareja, problemas con el hijo, con la hija, problemas porque, digamos, en la familia a veces no han podido separar las cosas, los roles. Una cosa es el rol de pareja que sostiene la familia, otra cosa es la pareja y otra cosa es el rol de padre frente a un hijo y viceversa. Esta pandemia vino a estallar la forma como nosotros cotidianamente vivíamos y ahora tenemos que unirnos de otra manera, como unirnos como familia de otra manera, ¿no? Respetando, ¿no? Pero quiero dejar claro el real de la pandemia y el real que nos habita en nosotros. ¿Por qué? Porque la humanidad, como la ciencia, como la terapia, también pasan por tres periodos. Un momento para ver lo que nos está pasando, ¿no? La ciencia y los médicos ven lo que nos está pasando. Otro momento para entender por qué pasa lo que pasa y otro momento para actuar. Y es importante entender esto porque son momentos lógicos y el incremento del suicidio por personas que han creído que esto es una nueva modernidad que viene a cambiar todo y que esto es fatalismo y que, bueno, yo pienso que por otro lado también hay que definir la forma como respondemos a los reales de la vida, tanto los reales externos como los reales que nos habitan. Ahí está la diferencia, no en la herida,
sino en la cicatriz que le demos a la herida, ¿no? Yo aplaudo mucho estas iniciativas porque hay muchos colegas que frente a la pandemia no quisieron atender más a sus pacientes. Y hay pacientes que realmente necesitaron hablar, porque es una cuestión ética lo que nos enfrenta la pandemia, ¿no? A mí me parece que los planteamientos son supremamente interesantes y, si se quiere, en cierta medida son contradictorios. A mí me parece que, lo decía tal vez el doctor Reiner, tenemos que inventar a vivir de otra manera, tenemos que aprender a vivir juntos. Y a mí me parece que la pandemia llegó en un momento en que nosotros no sabíamos vivir juntos. Claro que aquí hay que distinguir mucho diferentes grupos sociales, pero ustedes podían haber visto antes de la pandemia cantidad de gente que iba a las cafeterías, que iba a almorzar, que salían juntos, en donde a veces la pareja, a veces los amigos, a veces los hermanos, a veces los que iban en el grupo, todo el mundo se dedicaba a chatear, se dedicaba a mirar el celular y no interactuaban con los otros. Realmente a mí me parece que se nos había olvidado cómo vivir juntos. Claro, este es un estrato en el cual la gente tiene el celular y se dedica a jugar con el celular mientras está con las otras personas, y como les digo, esta gente se le olvidó cómo vivir juntos. Cuando viene la pandemia y no tienen sino el celular y la otra persona, a mí me parece que redescubren las relaciones con las otras personas y empiezan a aprender a vivir juntos, porque ya el celular no es la salida como lo era antes de las medidas restrictivas de cuarentena. Entonces, yo creo que de pronto uno podría pensar que estas cuarentenas nos van a enseñar a vivir juntos, nos van a enseñar a vivir de otra manera, pero no de otra manera con la comunicación digital, sino de otra manera en la manera de relacionarnos con las otras personas. Y por eso me parece interesante la afirmación de que requerimos crear comunidades reales. Y ahí aparece una cosa interesante, y es que en las necesidades que se presentan aparecen una serie de comunidades espontáneas de solidaridad que son muy fuertes y que a mí me parece que deberíamos de tratar de fortalecerlas, y a ellas se refirió, me parece que muy insistentemente, Edwin Rulos, como le decimos nosotros coloquialmente, ¿ya? Esas redes de solidaridad espontáneas son reales y es muy importante fortalecerlas. Pero hay otra cosa que a mí me parece que es una equivocación. Hay personas que sueñan con tener una buena conectividad con los niños en la escuela para que los niños aprendan cosas como el teorema de Pitágoras, que yo creo que es muy importante el teorema de Pitágoras. Pero a mí me parece que los niños deben ir al colegio a hacer cosas distintas, a aprender el teorema de Pitágoras. Los niños tienen que ir a los colegios a jugar, a patanear, a golpearse, a jugar, a patear, a sonreír. Esas son las cosas que tienen que hacer los niños juntos, y los niños más pequeños quizás de una manera diferente, pero muy intensa, comparado con los niños más grandes. Pero pensar que la tecnología es una carencia, que aparte de eso es bastante inequitativa porque afecta a unos más que a otros, va a plantear grandes diferencias con respecto a los conocimientos. Yo no creo que sea cierto, porque es que yo creo que lo que se aprende en la escuela, sinceramente, es inútil. Y yo creo que el teorema de Pitágoras es muy importante, pero yo creo que aprenderlo en general para el 99,9% de las personas es inútil. Y la persona que realmente lo va a utilizar un día de estos, pues lo aprende cuando lo necesite, que es una ínfima parte de las personas. Entonces yo creo que hay que tratar de encontrar opciones para que los niños se encuentren, pero no aprender ni a repetir ni a memorizar, sino a jugar, fundamentalmente a jugar y a conversar. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la tecnología no plantea mucho
una gran diferencia entre unos y otros. La diferencia la plantean, son las escuelas. Si las escuelas se articulan fundamentalmente en torno a ese aprendizaje de informaciones, estamos perdidos porque habrá una gran inequidad. Pero si las escuelas se ven como una perspectiva de las relaciones, yo creo que las relaciones pueden reconfigurarse, reinventarse a través de la Internet en situaciones, llamémoslo así, de pandemia. Ese es mi comentario por el momento.